Desde que somos niños en España y por consiguiente por la globalización en la mayor parte del mundo, hemos sabido desde siempre qué elementos y qué juguetes eran para nosotras. Sin siquiera saber leer, sabíamos que esa Barbie que estaba en ese estante era para nosotras y que ese coche hortera de color azul eléctrico y con esas tipologías tan extrañas era para tu primo, pero lo rosa era para nosotras. ¿Esto siempre ha sido así? Pues he de decirte que no. Ahora mismo nos parece impensable, pero antiguamente el rosa era para los hombres y el azul era para las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? En este vídeo te voy a contar la importancia del color, cómo el color modela una sociedad y saber la historia hace que cambie la perspectiva de muchas cosas. Dentro vídeo. Durante la Edad Media y el Renacimiento se consideraba que el color rosa, al venir de un color súper potente como era el color rojo, representaba el poderío, la fuerza y, por consiguiente, el hombre. Porque el color rojo realmente, ¿qué estaba representando? Estaba representando la sangre, la pasión y todo lo que iba relacionado con la guerra, que era básicamente un entorno para hombres. El color rosa era una especie de delicadeza de ese color rojo tan fuerte que se utilizaba en alguna de las telas de las personas más importantes del mundo, como son reyes, aristócratas o gente de alto standing. Estoy segura que el carnicero del pueblo de la Edad Media no lleva estas telas porque yo no soy historiadora ni tampoco experta en moda, pero esta tela de satén rosa sería cara de entonces estaba solo reservada para la gente con más dinero. Vale, pero esto eran las personas adultas, sobre todo los hombres, pero en los niños iban solo de blanco, evidentemente salpicado por las referencias cristianas, en el que el blanco es la pureza, la ingenuidad asociada a un bebé que al ser recién nacido no ha pecado todavía. Además, sumado un poco al tema de que antiguamente se tenían 10 bebés. Tú imagínate tener 10 bebés y tener que comprar rosa, azul, rosa, azul, rosa, azul. Los pones todo de blanco y en una sentada te quitas a 10 niños. Hasta que hubieron cambios, porque el money mueve montañas y se pensó, ostras, si todos los niños van de blanco, lo que están haciendo básicamente las marcas es quitarse encima que una madre tenga que comprar rosa o azul dependiendo del niño que haya nacido. Algunos de los periódicos más famosos como The Sunday Sentinel, que te estaré dejando en pantalla a principios del siglo XX, comenzaron a decirle a las madres, pues eso, cómo vestir a los niños a la moda y que los niños estuvieran clasificados dependiendo de su sexo de nacimiento. Eso supongo que era sobre todo para las clases más altas, ya que las clases bajas pues no creo que estuvieran pensando en de qué color ponerle a su crío que acaba de nacer porque a lo mejor se estaba muriendo de hambre. Entonces esto siempre ha sido movidas de los ricos. Además del periódico que te he nombrado anteriormente, había otra revista que se llama Mice Infant al principio del siglo XX que incluía en su revista fotografías de cómo debían ir los niños. Vale, entonces si antes era así, estaba claro que el rosa era para los tíos más importantes y los niños de las clases más altas se diferenciaban en esos colores, ¿qué pasó para que se cambiara? Pues no hay un motivo como tal, sino que hay muchos. El primero de todos y uno de los más conocidos es el triángulo de la vergüenza. ¿Qué es el triángulo de la vergüenza? Nos remontamos al siglo XX en la Alemania nazi, en el que los alemanes, cuando entraban judíos o otras personas de otros países que se supone que habían infringido la ley y tenían que pagarlo en los campos de concentración, los clasificaban con un triángulo. Dependiendo del triángulo que sostenían, era una razón u otra por la que estaban allí. Al principio todas las personas que eran homosexuales, transexuales o bisexuales, esto para los hombres, ya que las mujeres era otra cosa distinta, se les ponía el color verde. El color verde estaba representando el crimen, pero poco a poco se decidió que había que diferenciarlo de las otras personas que simplemente sí que habían cometido un crimen. Lo empezaron a utilizar con este color rosa, este triángulo rosa invertido. Evidentemente esto ahora nos parece una tontería, porque qué más da que una persona le guste a una persona u otra, pero entonces era un temón. Así que imagínate en la Alemania o todo Occidente lo que llevaba consigo llevar el color rosa, por ejemplo, en un hombre. Estaba representando probablemente que era gay y en ese momento era un suplicio. Nos vamos a otra parte del mundo y es Estados Unidos. En el 1945, cuando gana la guerra y son los felices años 50 en el que todo va bien, empiezan de nuevo a haber un montón de campañas de marketing y de publicidad. El blanco tradicional en ese momento que se asociaba a los bebés se quedaba anticuado. Entonces se comenzó a utilizar el rosa y el azul. Además de todas las implicaciones que tenía el rosa en cuanto a los hombres que venían de la Alemania nazi, también teníamos otros elementos. Debido a la guerra, muchos de los hombres se fueron a luchar batallas y muchos de los puestos fueron ocupados por mujeres. Esas mujeres habían visto un poco de lo que era una independencia muy entre comillas, ya que sabemos que el punto álgido del feminismo fue décadas después, en los años 60-70 en Estados Unidos. Pero en ese momento
había un poco de precedentes de lo que podría ser. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, mi opinión, dejo claro mi opinión, creo que el momento de que las marcas y las empresas empezaron a utilizar el color rosa para la mujer era una forma de decirle que se podía comer el terreno que había cogido el hombre, es decir, ese color rosa. Entonces, todas las empresas y todas las marcas decidieron empezar a hacer más productos de más colores. Es decir, antes a lo mejor había una línea para todo, pero en este momento utilizaban el color rosa para representar lo que era de la mujer. Y parte también por toda la moda que venía de París. En Europa del siglo XX estaban algunos de los diseñadores más famosos del mundo en cuanto a moda. La moda repercutió directamente en otras industrias o en la publicidad, como hemos visto anteriormente en las imágenes que he dejado, viendo a lo mejor una nevera rosa, que era como el alto standing del momento para la gente con más pasta. Una de las diseñadoras más famosas del siglo XX que repercutió directamente en la industria tanto de Estados Unidos como en Occidente en general era Elsa Schiaparelli, que era una diseñadora coetánea a Coco Chanel que empezó a hacer diseños un poco salidos de la norma. Podemos ver a Coco Chanel, que era una tía muy elegante, que decía las cosas con muy pocos colores, y después tenemos a Elsa Schiaparelli, que básicamente inventó un color que se llamaba el rosa shocking. Shocking es básicamente un rosa que te impacta. Era un color que fue representado, por ejemplo, con Marilyn Monroe en alguna de las películas que hizo, como la de Los hombres las prefieren rubias. Otro tema, Marilyn Monroe está en nuestros corazones. Todas estas modas del momento estaban utilizando colores como es el rosa muy vividos y poniendo a la mujer sobre unos tonos que antes eran impensables. Otro ejemplo de otro diseñador muy conocido también era Christian Dior, que básicamente utilizó el mismo color pero con otra saturación completamente distinta, es decir, con un rosa que tirando a palo, un rosa desaturado, indicando además con el mismo color otra cosa totalmente distinta, una mujer más elegante y más sofisticada, saliéndose un poco de lo que había hecho anteriormente Schiaparelli. Además del diseño gráfico y la moda y las industrias como son la juguetera o cualquier otra industria como son tostadoras, neveras o cualquier otra cosa que empezaron a utilizar el color rosa a saco, podemos ver cómo en el cine se empezó a utilizar el color rosa en la mujer de una manera reivindicativa. Por ejemplo, tenemos a las Pink Ladies, muy conocidas de Gris, impresionante chaqueta que ojalá tener la de Pink Ladies, y básicamente eran tías que les importaba un comino lo que decían los hombres y que tenían este aspecto rebelde y saliéndose de la norma de la delicadeza de la mujer. Además, también utilizando estructuras similares a la de la sororidad en una película de mitad del siglo XX, que anda que no ha llovido. Hasta ahora podemos ver cómo el color rosa, partiendo del hombre, pasó a ser la mujer de una manera reivindicativa en el arte, en el cine, en incluso la publicidad, pero esto no es como tal bueno. ¿Qué ocurre? El color rosa y el papel del género en la mujer no es baladí. Tiene una importancia y tiene un trasfondo en la sociedad como tal. Podemos ver cómo todo lo asociado a la mujer desde que somos pequeñas ha estado relacionado con el cuidado a otros, a bebés, con la cocina, la limpieza, el planchar, etc. Es decir, cosas que estaban intrínsecas en aquello que se representaba en la mujer. No está mal que los niños jueguen con limpiar o con barrer, hacer cocinitas o cuidar a niños, porque todos lo vamos a hacer en el futuro, todos los que quieran ser padres o madres y las personas que quieran tener una casa y no vivir en la inmundicia. Pero, ¿qué pasa cuando lo haces en tan cortas edades y solo asociado a las mujeres? A las niñas. Se está educando a las futuras mujeres hacia ciertos caminos que a los niños no se les está educando para nada. He de decir que esto está cambiando muchísimo ahora porque veo cada vez padres y madres implicadas y profesores que hablan del tema sin tapujos y animan a los niños a jugar y a ser quien quieran ser. Pero queda mucho camino por recorrer, ya que las implicaciones de este color y de todo lo asociado a él tiene mucha repercusión en cómo se ve, por ejemplo, el cáncer de mama. Os invito a hacer un juego, buscar en cualquier buscador, por ejemplo en Google, cáncer de colon, que es un cáncer que se da primordialmente en hombres, y buscar cáncer de mama, que es un cáncer que el 99% de los casos, más del 90%, es en mujeres, es decir, es un cáncer feminizado. Podemos ver la diferencia como en uno el cáncer se trata como una enfermedad y en otro el cáncer se trata como ilustraciones incluso rozando lo infantil, tipografías orgánicas, etc. Puedes decir, ¿qué más da? Porque a lo mejor tú, siendo una persona que está en una situación tan vulnerable, prefieres que te hablen con cariño y cercanía. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué solo se hacen las mujeres? Ahí está el tema. Si viviéramos en una sociedad que no fuera patriarcal, daría igual los colores en los que nos vistiésemos, jugásemos o fuésemos. Pero no es así. Entonces el color, la tipografía y un montón de cosas que son propias del diseño gráfico tienen una repercusión total en cómo se ve la historia y cómo se ven las mujeres. Así que todos los diseñadores del mundo, por favor, cuando hagamos productos que sean para mujeres, cuando hagamos productos que sean para hombres, intentemos salirnos de los tópicos y no lleguemos a las horteradas máximas de este siglo XXI. ¿Cómo? Horteradas máximas del siglo XXI. Gender reveal, por favor. Estoy harta de ver en redes sociales cómo explotas un globo y sale el sexo de tu hija. ¿Qué más te da? ¿Qué más te da que sea niño o niña? ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿quieres que sea niña para ponerle 2 coletas, cascarle los pendientes y pintar la habitación de rosa y comprarle Barbies hasta que se muera enterrado en Barbies? ¿O quieres que sea niño para poder jugar a la pelota con él y sacarle y no tener que decirle a los 14 años que tenga cuidado? La famosa tasa rosa. ¿Qué es la tasa rosa? Te estarás preguntando.
Yo te lo cuento. La tasa rosa básicamente es como un impuesto falso, es decir, que no existe como tal, sino un incremento que se hacían a los productos que estaban dirigidos a las mujeres. ¿Cómo sabemos que estaban dirigidos a las mujeres? Pues evidentemente por el color rosa. Es decir, el momento que te vas al Mercadona y tienes una cuchilla para hombre y una cuchilla para mujer. Realmente, ¿qué tienen las piernas ellos que no tengamos nosotros? ¿No son pelos? Realmente, ¿por qué la de los hombres vale más barato que la de las mujeres? ¿Qué nos pasa a los pelos? ¿Qué tenemos nosotros en las piernas? Y eso ocurre en un montón de servicios y en un montón de productos que compramos diariamente. Aunque esto evidentemente cada vez va a ir a menos y podemos disfrutar de a lo mejor comprarnos una compresa sin tener que hipotecar la casa. Entonces, con este vídeo simplemente quiero hablar de la importancia de todas las referencias estéticas y todas las referencias en el diseño en la vida en general. Que tú compres un juguete que sea de una Barbie y sea totalmente rosa y la Barbie sea veterinaria, no tiene ningún problema. Pero ¿por qué solo se lo compras a tu sobrina? ¿Por qué tu sobrino no quiere? ¿Y por qué realmente no quiere? Si realmente vivimos en una sociedad que hay veterinarios y veterinarias. ¿Por qué siempre se asocian algunos trabajos y algunos cuidados hacia la mujer? Entendamos que el color, como otras muchas cosas en el diseño, no es baladí. Tiene una importancia clave y por favor, diseñadores, artistas del mundo, seamos conscientes de ello y empecemos a coger los prejuicios establecidos y a pasarnos por el forro. Un abrazo y un besito.